Muy buenas noches, amada iglesia, hermanos, miembros de la iglesia wesleyana Avanza. Bienvenido una vez más a usted con su familia y todos aquellos que en estos momentos se han conectado para nuestra transmisión. El penúltimo fin de semana del año, nuestro penúltimo servicio del año, y tan atípico que ha sido este año, pues nuevamente estamos acá desde la virtualidad. Pero le animo para que usted y toda su familia, con los que estén allá en su casa, estemos atentos a lo que Dios quiere hoy hablarnos. Es una oportunidad bonita, es una época hermosa donde la gente está con su familia. Espero que usted pueda estar gozando y disfrutando de esos seres queridos que Dios le ha regalado. Y allá junto a ellos les invito entonces para que en esta noche usted pueda junto a mí meditar en la palabra de Dios. Dios tiene algo para decirnos a usted allá en su casa, a su familia, y le invito entonces para que se disponga y todos juntos podamos ser edificados a través de la palabra de Dios. Así que sin más preámbulos, le doy entonces la cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche. Y quiero entonces compartir con ustedes el tema que lo he llamado Un corazón redimido. Ese es el nombre de la enseñanza, la cual quiero compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Y quiero iniciar formulando una pregunta. ¿Cómo saber que una persona ha sido salvada? ¿Qué cosas podemos nosotros ver? ¿Cuáles son esas características de alguien que ha sido salvado o redimido por el Señor? Analizaremos una característica en particular de aquellos que han sido salvados. Hay varias, pero quiero enfocarme en esta noche en una específica. Pero vamos a analizar lo que hay entonces en la vida de los creyentes que han sido salvados. Y en esta época, cuando se celebra el nacimiento de Jesucristo, se habla de la Navidad, ¿cierto? Todo está alrededor de la Navidad. Su casa muy seguramente tiene algo alusivo, algo que tiene que ver con la Navidad. Y todo esto nos recuerda acerca del nacimiento de Jesús. Ahora, si analizamos las últimas 3 letras de la palabra Navidad, ¿qué resulta? ¿Qué palabra sale? Muy seguramente ya sabe cuál es. Y hay un mensaje claro, y ese mensaje es dar. Eso es lo que dice al final de esa palabra. Entonces, todo corazón es controlado por algo o por alguien. Se lo repito, cualquier corazón, su corazón, mi corazón, el corazón de cualquier persona es controlado por alguien o por algo. Y entonces vamos a mirar en esta noche 4 pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender, a hablar un poquito más, a profundizar sobre este tema. Pero antes de leer la palabra de Dios, me gustaría que allí donde usted está, incline su rostro un momento con reverencia, con sus hijos, con los que estén allí, y vamos a pedirle al Señor sabiduría y que nos hable a cada uno de nosotros a través de su palabra. Amado Padre Celestial, te doy gracias por permitirme estar acá reunido. Gracias por mi familia que está ahí, Señor, recibiendo la palabra de Dios. Oro, Señor, por cada una de las personas que están congregadas fielmente, Señor. Y oro para que su palabra en esta noche edifique y bendiga la vida de cada uno de ellos, Señor amado. Te ruego que su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones de tal manera que podamos entender y ser edificados a través de su palabra. En el nombre de Jesús oro, dándote gracias. Amén. Muy bien, el primer pasaje que quiero leer es un pasaje que usted lo puede citar de memoria. Muy seguramente usted lo conoce, es quizás el pasaje más conocido por todos los creyentes, y es San Juan 3:16. Mire lo que dice San Juan 3:16, recordemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguramente usted lo pudo citar o decir en alta voz allá desde su casa. Ahora, con base en este texto, en este versículo, quiero invitarle para que analicemos de una forma muy sencilla el corazón, que analicemos el corazón de Dios. ¿Qué nos dice este pasaje?
Ahora, ¿te has preguntado cómo será el corazón de Dios? Es decir, cuando hablamos del corazón de Dios, no es algo físico, el músculo, sino allá donde reside todas las emociones y, por decir así, los sentimientos, lo que Dios siente, porque Él es una persona, igual siente. Entonces, ¿cómo será el corazón de Dios? ¿Qué abundará en el corazón de Él? Si quisiéramos entonces conocer el corazón de Dios, muy sencillo, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero, que juntos en esta noche podamos meditar en la palabra de Dios. El pasaje que acabamos de leer a continuación nos habla de lo que abunda en el corazón de Dios, el Padre. Ahora, ¿qué es lo que abunda o hay en el corazón de Dios de acuerdo a ese versículo? Pues habla acerca del amor de Dios. Y fue el amor de Dios el que llevó al Padre a entregar, a dar a su Hijo único por nuestros pecados. Es algo que nos cuesta a veces entender. Yo en ocasiones yo he tratado de entender un poco, decir, pero ¿cómo Dios entregó a su Hijo? Porque es algo que humanamente es difícil, es complejo. ¿Cómo una persona puede entregar a su Hijo para que sea sacrificado por otras personas? Definitivamente es el amor de nuestro Dios que lo llevó a hacer esto. El amor entonces solo es efectivo cuando entra en acción. De nada sirve el amor si no se demuestra, si no entra en acción. Por amor fue que Dios entregó y dio a su Hijo. Eso fue lo que llevó al Señor a hacerlo. Entonces, cuando estamos analizando o mirando cómo es el corazón de Dios, descubrimos que lo que hay o abunda en el corazón de Dios es amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. Esa es la esencia, es la naturaleza de Dios. Por lo tanto, podemos decir que el amor no es egoísta, el amor es generoso, el amor no retiene, el amor entrega. Y eso es lo que nosotros encontramos en el corazón de Dios. El amor busca el beneficio de los demás. Y eso fue lo que hizo el Padre al enviar a nuestro Señor Jesucristo, porque quería el beneficio para todos aquellos que hemos creído o que van a creer en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios envía al Señor Jesús, era consciente de lo que padecería. Sin embargo, Él decidió enviar a su Hijo. El Padre no lo tomó por sorpresa todo el sufrimiento, el sacrificio que tuvo que vivir Jesús. El Padre lo sabía. Sin embargo, a pesar de todo eso, Él decidió entregar a su Hijo para que nosotros, por causa de nuestro pecado, fuera torturado y sacrificado. Mire, Dios amó tanto a este mundo que prefirió que su Hijo muriera por nosotros a que el Señor permaneciera en su reino. Aunque nosotros hubiésemos perecido, seríamos condenados. Si Jesús no hubiese venido a la tierra, nosotros no tendríamos esperanza. Por lo tanto, el amor de Dios es tan grande que prefirió ver que su Hijo era crucificado en una cruz, con tal de que nosotros tuviésemos la oportunidad de ir a estar con Él por la eternidad. Entonces, al analizar un poco la palabra de Dios, descubrimos que el amor de Dios fue lo que hizo que Él enviara a su Hijo. No hubo otra razón más sino el amor de Dios. Cuando nosotros amamos, entregamos, damos sin ningún problema. Y eso lo encontramos nosotros en el corazón de Dios. Ahora, este versículo que acabamos de leer nos permite de alguna forma conocer el amor de Dios. Y ese amor creo que usted ha experimentado de alguna manera. Usted ha experimentado el amor de Dios al perdonarte, al darte la vida eterna, al esperar para que usted viniera y recibiera al Señor Jesucristo, que fuese obediente al llamado de Dios. Ese es el corazón de Dios. Cuando leemos San Juan 3:16, descubrimos el amor de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, ese amor lo llevó a entregarse. Ese es el corazón de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa con el corazón de aquellas personas que le han entregado su vida? Pues quiero hablarles de 3 personajes o 3 ejemplos de personas que son un ejemplo de un corazón redimido. Y el primer pasaje
quiero que lo leamos en el libro del Evangelio San Lucas, capítulo 21, versículo 1 al 4. Acompáñeme a leer este pasaje. Dice de la siguiente manera: mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Ahora, este pasaje realmente nos permite de una u otra manera descubrir, identificar el corazón de alguien que ha sido redimido. Y en este pasaje nos habla de una viuda, una mujer pobre, vulnerable, en una condición difícil en la época del Imperio Romano, donde eran las personas en la sociedad más necesitadas, más vulnerables y a la vez de las cuales más abusaban o las explotaban. Entonces la viuda en su condición de pobreza es la que da más que los ricos. ¿Por qué dio más una viuda pobre que los ricos? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué una viuda pobre dio más que los ricos? Está bien si hubiera sido una viuda rica, pero la Biblia habla que era una mujer pobre. Contablemente no es cierto que haya dado más que los ricos esta mujer viuda. No es así, usted y yo lo sabemos. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dijo que dio más que todos los demás si contablemente no es así? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo cuando dice que esta viuda pobre dio más que los ricos, cuando vemos que ella dio 2 monedas y esas 2 monedas eran del menor valor, la menor denominación? Si fuéramos aquí en Colombia hablaríamos de 50 pesos. Esa mujer pudo haber dado 100 pesos si estuviéramos teniendo en cuenta nuestras monedas. Hay algo que aparentemente entonces no vemos, pero que el Señor Jesucristo sí ve. Y entonces, ¿qué fue lo que miró el Señor Jesús en la viuda para que dijera que dio más que los ricos? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué vio Jesús que dijo para que esta mujer había dado más que los ricos? Sin duda alguna es el corazón, porque el Señor siempre ve el corazón de las personas, ve la intención, ve la motivación que hay en cada uno de nosotros. La viuda dio todo lo que tenía. Recordemos que esas monedas eran de la menor denominación, por eso dio más. Entonces no se trata de la cantidad, sino de la disposición para dar. Entonces esto nos deja a nosotros algo muy claro, que el ser humano está pensando en la cantidad, pero Dios está mirando es la disposición, la generosidad del corazón. Mientras que los hombres vemos cantidad, Dios mira es la generosidad de cada corazón. Con toda seguridad, contablemente los ricos habían dado más, pero para el Señor Jesús ellos dieron de lo que les sobraba. Y es ahí donde está el detalle. De un corazón redimido no da sobras, da lo mejor que tiene. Repito, un corazón redimido no da las obras, sino que da lo mejor que tiene. Y esta viuda insignificante del anonimato dio todo lo que tenía, el sustento para ese día. En lugar de haber gastado la mitad y haber dado solamente el 50%, dio el 100% de lo que tenía. Entonces, en comparación con los ricos, que aunque dieron cantidad, dieron de lo que les sobraba. En cambio, esta viuda dio absolutamente todo. Una persona que ha sido salva, su corazón es controlado por el Espíritu Santo, no por la avaricia o la mezquindad.
Por el contrario, un corazón que no ha sido realmente redimido es controlado por sus propios deseos, los cuales son contrarios al deseo del Espíritu de Dios. Muy seguramente esta mujer estaba siendo guiada por amor a Dios, porque sabía que esa ofrenda era para Dios, para el templo, y ella lo dio con sacrificio, con entrega, con dedicación, pero muy seguramente con amor, porque Jesús dio la sentencia que dio más que los ricos. Este pasaje de la Escritura nos enseña que cuando Dios tiene el control de nuestro corazón, Él lo guía y nuestro corazón obedece el llamado de Dios. Es muy diferente entonces cuando un corazón no está lleno ni guiado del Señor, porque un corazón sin el Señor es mezquino, es avaro, no piensa en dar sino en que le den, es egoísta. Pero el corazón de esta viuda era muy diferente al corazón de los ricos, y es aquí donde el Señor Jesucristo nos habla a nosotros. Si su corazón es controlado por el Espíritu de Dios, usted va a obedecer el llamado de Dios cuando Él lo invite a dar. Muchos creyentes están dispuestos a entregarle el corazón a Dios, pero no sus carteras o sus billeteras. Se lo repito una vez más. Muchas personas están dispuestos a entregarle su corazón a Dios, pero no sus billeteras o sus carteras. Y eso muestra quién controla sus corazones. Dios realmente es el Señor de cada uno de ellos. ¿Quién es el Señor de sus carteras? Si usted le ha entregado su corazón a Dios, no hay ningún problema en que Dios también sea el Señor de su billetera, de sus finanzas. La viuda, con tanta necesidad, con más necesidad que cualquier otra persona, dio todo lo que tenía. Eso es un acto de amor, pero también es un acto de fe. Y qué privilegio que ese día el Señor estaba allá observando cómo las personas daban. Y eso siempre pasa. Cada vez que usted y yo tenemos la oportunidad de dar, el Señor está viendo nuestro corazón. Él sabe si nosotros estamos dando de manera generosa o de manera mezquina. Eso lo sabe el Señor. Entonces, ¿qué controlaba el corazón de la viuda? ¿Qué controlaba el corazón de la viuda? Sin duda alguna, el Señor Dios Todopoderoso era quien controlaba el corazón de esta mujer. Por eso no tuvo ningún problema en dar todo lo que tenía. ¿Quién gobierna su corazón? ¿Quién lo controla? Puedes decir allá, responder en su interior, ¿quién controla su corazón? ¿Quién lo gobierna? Todo corazón redimido es controlado por el Señor, incluyendo su dinero. Eso vemos en esta viuda. Pero veamos un segundo ejemplo. El siguiente pasaje realmente es asombroso, me impresiona, porque nos habla de unas personas, de unas iglesias de un lugar llamado Macedonia. Y quiero invitarle a leer en segunda carta el apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Tremendo. En su casa, si quieres, termina de leer este capítulo, es hermoso. Pero mire, las iglesias de Macedonia nos enseñan más al respecto.
De acuerdo a la palabra de Dios, las iglesias de Macedonia tenían dos características que llaman la atención y no eran características favorables, todo lo contrario. Primero, dice la palabra de Dios que estaban siendo probadas con muchas aflicciones, es decir, que estaban pasando por un momento muy difícil, alguna circunstancia difícil, las iglesias de ese sector de Asia Menor. Y la otra situación dice que además eran muy pobres. Entonces imagínate, mi hermano, usted allá en su casa, en lo siguiente. Imagínese estar pasando por momentos muy difíciles y además de eso estar en una condición de pobreza. Eso es algo duro. Cualquiera podría decir que frente a esa situación serían los indicados para ayudarles de manera económica. Claro, ¿quién no va a querer ayudarle a un grupo de iglesias o hermanos en un lugar que están pasando por dificultades y además de eso tienen mucha necesidad? Seguramente todos estarían de acuerdo, pero no es así. No es así que esta iglesia estaba esperando que les dieran. Qué sorpresa nos llevamos, mis amados hermanos. Como puedes constatar ahí en la palabra de Dios, al seguir leyendo nos damos cuenta otra realidad. Y el verso 2 nos dice que ellas, a pesar de la situación en que estaban, rebosaban de alegría. Mire eso, leíste muy bien ahí en la palabra de Dios, lo pueden constatar, dice que rebosaban de alegría. Las pruebas y la escasez es una razón para no estar alegres. ¿Qué cree usted? ¿Usted considera que por estar pasando por un momento difícil y tener escasez económica, esa es una razón para no estar alegres? ¿Qué opina usted? Los hermanos de las iglesias de Macedonia no estaban tristes ni afligidos por las dificultades que estaban pasando, ni tampoco por tener escasez. Por el contrario, estaban alegres, estaban contentos, gozosos en el Señor. Mire, la alegría de ellos definitivamente no dependía de la circunstancia o de su situación económica. Entonces, ¿de qué dependía? La alegría de ellos dependía del Señor. Cuando nuestra alegría o gozo se basa en cosas materiales o las circunstancias, entonces estaremos sujetos a ciertas condiciones. Si tenemos esto, estamos felices. Si estamos pasando por un buen momento, estamos felices. Pero si las condiciones son adversas y tenemos muchas necesidades, entonces no estaremos felices. Eso ocurre cuando nuestra alegría depende de las circunstancias y no del Señor. Que su alegría en esta época no se base en lo que tiene para ponerse o no tiene. Porque muchas personas están desesperadas porque quizás no han tenido para comprar, están preocupadas porque no han ido a comprar lo que necesitan para estrenar y no se sienten felices. Pero déjeme decirte que la alegría de una persona, de un creyente, de un corazón redimido, no se basa en lo que posee o no posee o en una circunstancia, sino que realmente su alegría se basa en el Señor. Que su alegría en este tiempo y en cualquier otro no se base en las circunstancias que vive. ¿Por qué? Porque las circunstancias son como una montaña rusa. Unas veces están arriba, otras veces están abajo. Y nuestra alegría no puede depender de una circunstancia así. Cuando nuestra alegría debe depender entonces de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro gozo depende del Señor, entonces no importará la situación que pasemos. Siempre habrá en nuestro corazón la alegría del Señor, la cual no depende de nada ni de nadie, excepto de Él. Entonces, un corazón redimido por el Señor, su alegría estará basada en Él y en nada más, solo en Él. Te pregunto en esta noche, ¿la alegría suya depende de qué o de quién? Espero que sea del Señor. Ahora, hay otro aspecto que aún es más asombroso de los hermanos de
Macedonia no solamente estaban contentos a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, sino que también eran personas dadivosas, generosas, pues ellas pedían que les dejaran dar más de lo que ya habían dado, más de lo que podían dar. Si usted analiza el pasaje, eso nos dice entonces cómo una persona puede dar más de su capacidad. Si ya llegó hasta este límite, ¿cómo puede dar más de lo que ya ha dado? Pues entonces podemos decir que no solamente eran personas alegres, sino que también eran generosas. Tremendo, vea, este pasaje nos desafía, nos confronta y tumba muchas ideas erróneas que nosotros podemos tener en la mente. Podemos decir que la pobreza y la escasez no son condiciones tanto para no dar como para no estar alegres. Estas personas, a pesar de la escasez, estaban contentas, pero aún querían dar. Te pregunto, ¿cómo uno puede dar en medio de la escasez? ¿O cómo es que la palabra de Dios dice que en medio de la escasez se puede dar? Cuando nuestro corazón está lleno del Señor, nuestra disposición para dar no estará sujeta a ninguna circunstancia. Nadie cabe duda que los hermanos de Macedonia estaban en escasez, en pobreza, pero aún así querían apoyar, querían aportar a otros hermanos en Jerusalén que estaban pasando por una situación difícil. Ellos también necesitaban. Pero en lugar de tomar la posición de que les dieran, tomaron la decisión de dar y pidieron: por favor, déjenos dar. Queremos participar en este privilegio, en esta ofrenda. Piensa por un momento en lo siguiente. Escúcheme, por favor, póngame atención y analicen esto que te quiero preguntar. ¿Su alegría depende de las circunstancias? ¿Y su disposición para dar depende de su condición económica? Es decir, que usted pensaría que para poder dar necesita tener mucho o abundante. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en esta ocasión? Estos hermanos de Macedonia se dieron cuenta que en Jerusalén la iglesia estaba pasando por una necesidad. Entonces le pidieron a Pablo que les permitiera tener el privilegio. Dice la palabra de Dios que ellos querían tener el privilegio de participar de esta ofrenda. Cuando nuestro corazón está lleno del Señor, dar lo consideramos como un privilegio, no como una carga o como una condición para ser bendecidos. ¿Cómo ve usted el dar? ¿Como una carga? ¿Como una llave? Porque es que si yo doy, recibo. ¿O lo ves como un privilegio? ¿Es la pobreza o la escasez una razón para no dar? ¿Qué cree usted? Yo no sé cuál es su necesidad. Muy seguramente usted tiene necesidades, pero le pregunto, ¿esa es una razón para no dar, para no apoyar, para no dar a alguien que necesita? Los hermanos de Macedonia nos muestran esa gran verdad, que a pesar de su necesidad, ellos estaban dispuestos a dar. La respuesta suya ante la pregunta: ¿es la pobreza o la escasez una razón para no dar? Esa respuesta dice que controla su corazón. No pensemos que para dar necesitamos tener mucho, porque quizás esa es la filosofía, ese es el pensamiento de muchas personas. Es que si yo tuviera mucho daría, es que si yo tuviera mucho aportaría. Pero ¿quién nos dijo que para poder dar se necesita tener mucho? Esa es una gran mentira que nos hemos creído. No es cierto que yo necesito tener mucho para poder dar. El dar no depende de nuestra condición económica, sino de nuestra generosidad. Cuando una persona es generosa, no necesita tener mucho para dar o para ayudar a alguna causa. Mire, hay ricos que son tacaños y hay pobres
que son generosos. Entonces no pensemos que para poder dar necesitamos tener mucho. De lo poco o mucho que usted tenga, usted puede dar, porque recuerde que el Señor no está viendo la cantidad, sino la generosidad de su corazón, al igual como ocurrió con aquella viuda. 2 ejemplos, y hay un tercer ejemplo más que está basado en la vida del rey David, y está en Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 1 en adelante, y dice así: luego el rey David le dijo a toda la gente que se había reunido: Dios eligió a mi hijo Salomón para que le construyera el templo. Sin embargo, él todavía está muy joven y no tiene experiencia para hacer un trabajo tan importante. Él construirá el templo para nuestro Dios, y no se trata de la construcción de un palacio ordinario. Con muchos sacrificios he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo de mi Dios: oro, plata, bronce, hierro y madera para los muebles y utensilios que deben ser confeccionados. También he reunido muchísimas piedras preciosas de toda clase. Verso 3. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente: 100,000 kilos de oro más fino que existe, y 230,000 kilos de plata fina para recubrir las paredes del templo y sus edificios, y para los muebles y utensilios que harán los artesanos. ¿Quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo? ¿Qué había en el corazón de David para dar de la manera que dio? David era un hombre rico ya a sus últimos años, cuando ya estaba entregándole el reino a su hijo. Él decide entregar casi todo lo que había alcanzado, lo que había ahorrado, lo que había conquistado durante todos los 40 años durante su reinado en Israel. Él elige y saca todo ese dinero, todo ese gran botín, y dice: lo quiero dar para la construcción del templo de mi Dios. Ahora, ¿qué hizo para que diera todo ese botín? Él entregó entonces casi todo lo que había ahorrado. ¿Qué había en el corazón de David? Pues sencillamente había algo muy claro. En el corazón de David había amor, no avaricia. Con razón fue el hombre llamado conforme al corazón de Dios. Y es que ese corazón de David es un corazón generoso, amplio, que no le importó sacar toda esa cantidad de riqueza y donarla y darla, desprenderse para construir el templo del Señor. Él no le importó que allá había dado antes, volvió y sacó más, estuvo dispuesto a dar más. Mire, un corazón redimido no le pone límite al dar. Se lo repito, un corazón redimido no le pone límite al dar. Eso fue lo que hizo David. ¿Qué encontramos en común entonces entre el rey David, la viuda y las iglesias de Macedonia? De acuerdo a estos 3 personajes, ¿qué encuentra usted en común? Se lo voy a decir. Espero que lo haya identificado. En ellos 3 había algo en común, y era la generosidad. La generosidad es una de las características de los corazones redimidos. Se desprenden porque ya le han entregado su corazón a Dios. Los hermanos de Macedonia entregaron todo porque antes ya se habían entregado al Señor, dice la palabra de Dios. Usted lo puede corroborar ahí leyendo el texto. Estos 3 ejemplos se parecen al corazón de Dios, quien por amor entregó todo eso. Estas personas entregaron todo, se despojaron de todo, porque sus corazones habían sido controlados por Dios, por el amor. No había ni una pizca, ni un ápice de avaricia o mezquindad. Por el contrario, en ellos estaba la generosidad, la disposición de dar. Te pregunto a usted en esta noche que me está viendo, ¿su corazón ha sido redimido por Dios
o está cautivo por la mezquindad o la avaricia? ¿Amas más a Dios que al dinero o amas más al dinero que a Dios? Mire, David antes de morir entregó toda su riqueza porque sabía que nada se llevaría. Por supuesto, él le había dado a cada uno de sus hijos las partes, pero lo que era de él lo entregó todo porque sabía que nada se iba a llevar. Las iglesias de Macedonia estuvieron dispuestas a dar más allá de su capacidad porque antes ya se habían entregado al Señor. Y eso es hermoso. Cuando su vida le pertenece al Señor, ya sabes que no tienes nada, que nada es suyo, todo es del Señor. La viuda entregó todo lo que tenía porque sabía para quién lo hacía y quién le proveía. Por eso fue que lo entregó todo. Por lo tanto, mis amados hermanos, quiero invitarle en esta semana, si usted desea, si le nace, si está en su corazón, quiero que haga lo siguiente: 3 cosas, 3 ejercicios, 3 actos de amor y de generosidad esta semana, que se acerca el 24 de diciembre. Ya en 5 días estamos celebrando Navidad y usted va a estar en su casa, muy seguramente disfrutando con su familia, pero quiero invitarle para que haga 3 cosas esta semana. Repito, si usted desea, lo invito, simplemente dejo la invitación abierta. ¿Qué es lo primero que le quiero animar que haga? Y es que el 24 de diciembre, con su familia, ya ustedes, los que viven en su casa, elijan bendecir a una familia o a una persona con un detalle. El que ustedes deseen, el valor se lo ponen ustedes. Lo importante es su generosidad. Estamos en una época para demostrar amor y generosidad. Y hay personas que quizás hoy necesitan de una muestra de amor y generosidad. Así que le invito a usted para que allá en su casa, la persona que quiera, la que Dios le ponga, solo le invito para que en este momento usted se ponga de acuerdo, si desea, con su familia y le hagan un detalle, una ancheta, una natilla, unos buñuelos, un detalle, lo que ustedes quieran. Pero por favor, el 24 de diciembre, antes de que usted esté reunida, usted puedan enviarle ese detalle, compartírselo con alguien que ustedes tengan en sus corazones, la persona o la familia que Dios se los ponga. El valor lo ponen ustedes. No estamos hablando de valor, es de generosidad. Como iglesia debemos ser ejemplo de amor y generosidad. Así que le invito para que usted con su familia se pongan de acuerdo y hagan un detalle para otra familia o persona. Ese es el primer reto que les dejo. El segundo reto es el siguiente. La semana pasada les envié a ustedes un video donde nos invitan a dar una ofrenda a nuestro superintendente nacional de 7,000 pesos. 7,000 pesos por cada miembro de la iglesia. Personas pues que tienen su entrada, su trabajo, si usted los tiene, los puede hacer. Son 7,000 pesos. Esos 7,000 pesos son para dar para Jibacam. Jibacam es la Junta Iberoamericana y del Caribe de Misiones. Es una organización, parte de la iglesia huelellana, que se está ido fortaleciendo para seguir haciendo las misiones, llevando el evangelio a otros lugares. Desde ahí se trabaja. Entonces, cada año nos piden un aporte de 7,000 pesos. Así que lo invito para que esta semana usted también lo escoge y diga: yo quiero aportar. Usted sabe cómo hacerlo, sabe a quién ir, a quién acudir, cuáles son los medios. Lo importante es que usted lo haga y nos los haga saber eso. Si usted decide, pues pide para que lo recojan, pero lo invito. Son 7,000 pesos. Quiero invitarle para que usted lo haga. Y lo tercero, por último, le quiero invitar a ser fiel a Dios dando sus ofrendas y su diezmo. Mire, a pesar de todo lo que ha pasado este año, estoy seguro que Dios a usted lo ha bendecido, lo ha sustentado. Entonces lo invito para que usted, en agradecimiento de sus diezmos, de sus ofrendas, sea generoso, apoye la obra de Dios, apoye la iglesia local, la congregación a la que usted pertenece. Le invito para que también sea generoso. Cada una de estas ofrendas que le he mencionado, estas 3 acciones,
deben nacer de un corazón generoso. No le estoy imponiendo, tampoco le estoy exigiendo, no, le estoy invitando a que lo haga, si usted lo hace, por supuesto. No debemos hacerlo, escuche, para que Dios nos dé o nos bendiga más. Simplemente lo hacemos porque somos generosos. Eso es lo que quiero dejarlo claro. El detalle para la familia, el aporte para Jibacam, la ofrenda, los diezmos, no lo haga para que Dios lo bendiga más. Hágalo en gratitud, en amor a Dios por lo que Él ha sido con usted. Mire, los corazones redimidos son generosos. Los corazones redimidos son generosos. ¿Su corazón lo es? Espero que sí. Mire, que la característica que había en la viuda, que hubo en la viuda, la característica que hubo en los hermanos de Macedonia y la característica del rey David, que esté en cada uno de nosotros. Esta es una época hermosa, bonita, para permitir que la generosidad obre a través de nosotros y que más personas, que la misma obra de Dios sea bendecida a través de lo que Dios nos da. Así que, mis amados hermanos, le invito a ser generoso, que bendiga a alguien, una familia, a Jibacam y la obra de Dios como tal. Así que quiero invitarle entonces, para terminar este tiempo, que usted consagre esas ofrendas, lo que usted propuso, y tal vez en medio de la oración Dios le muestre, le guíe, le indique, llegue a su mente cuál será esa familia o esa persona a la que ustedes van a bendecir. Seguro que eso será algo hermoso. Es un privilegio dar. Recuerde eso, dar es un privilegio. Así que le invito a orar y consagre allí este tiempo al Señor. Soberano Padre Celestial, yo quiero darte gracias en esta noche por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada persona que ha estado conectada, Señor, en estos momentos. Oro, Señor, para que esta palabra quede guardada en el corazón de cada uno de ellos y que sus corazones, Señor, sean movidos por la generosidad para ayudar, para bendecir a otros. Señor, gracias por cada familia que, aunque tiene necesidad, desea ser generoso. Su palabra dice que tú das pan al que come y semilla al que siembra. Gracias, Señor, por bendecir cada hogar, cada familia. Gracias porque tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador. A ti, Señor, sea toda la gloria, sea toda la honra y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, esta ha sido la palabra que Dios me ha regalado para compartir con ustedes. Esta semana les estaré llegando una información muy importante que ustedes esperan saber. Entonces estén atentos, porque por el grupo lo mencionaremos y posiblemente también por nuestras redes sociales. Gracias por su compañía en esta transmisión. Que Dios les bendiga y hasta otra oportunidad.